Primera de Juan, capítulo 4 y verso número 16. Y como texto base, vamos a estar hablando sobre el amor que nosotros tenemos a nuestro Dios. Y si nosotros tenemos amor a nuestro Dios, indudablemente amaremos todas las cosas que sean de Dios. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Precioso versículo. La base de nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, debe de ser Dios. Nuestra experiencia primordial e importante debe de ser Dios. Eso fue lo que Dios le reveló al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al verso 5, dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Nosotros hoy podemos entender que debemos de amar a Dios con todo lo que tengamos, con todo lo que seamos. Debemos de amar principalmente a Dios. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero también enseña, esto lo debes de repetir a tus hijos. Repítele a tus hijos que deben de amar a Dios. Repítele a tus hijos que tú amas a Dios. Identifícate con tu familia de que realmente tú amas a Dios. Y lo que haces en tu vida diariamente es porque amas a Dios con todo tu corazón. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta nación de Estados Unidos es el problema hogareño. Los hogares están completamente equivocados, distorsionados, divididos. Cada quien agarra por su camino. Los hijos por un lado, las hijas por otro, los padres haciendo otras cosas. Y porque se han olvidado completamente de Dios. Y no tienen la facultad en sus vidas de repetirle a su familia, amo a Dios y tú debes de amar a Dios. La segunda cosa dice, repítela a tus hijos. Pero esta expresión de amar a Dios, debes de manifestarla en tu casa también. Dice la Biblia, repítela en tu casa. Que todos los rincones de tu casa tengan la palabra, yo amo a Dios. Pero además de eso dice, en el camino, cuando estés en el camino, abre tu boca para decir esta expresión, yo amo a Dios. Cuando vayas por el camino, no te olvides del Señor Dios. Cuando vayas por el camino, no ocupes tu mente en muchas otras cosas más, sino ocupa tu mente y tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Repítelo y di en el camino, yo amo a Dios, aunque te digan ese hombre o esa mujer está un poquito chiflado o chiflada. Pero di, yo amo a Dios. Además de eso dice, cuando te acuestes, no te acuestes con una mente embotada por tantas experiencias diarias. Ve a la cama y cuando te acuestes, testifica con tu boca, habla con tu boca, di con tu boca, expresa con tu boca, amo a Dios. Y tu sueño será tranquilo, y tu sueño será bendecido, y tu sueño será un sueño agradable, porque tu conciencia y tu corazón dice,
yo amo a Dios. Pero cuando te levantes, cuando hayas pasado una noche rica, una noche agradable y buena, un descanso, un reposo bueno, cuando te levantes, vuelve a decirlo. Que sea la primera expresión en tus labios. Yo amo a Dios. Exaltado sea el nombre del Señor para siempre. En el libro de Mateo, capítulo 22 y verso 37 al 39, el Señor Jesús expresó lo mismo. Y el Señor Jesús dijo, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el Señor Jesucristo agregó y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa debe ser una experiencia en nuestra vida también. Alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y él puso la parábola o la enseñanza del buen samaritano. Muchos han oído esa historia maravillosa de parte del Señor. Como un hombre tuvo misericordia de otro hombre que estaba herido, tirado en el camino a un lado. Y dice la Escritura que fue el único que se paró. Y era samaritano, quiere decir que era como un pecador. Pero dice, se paró muy cerca del camino cuando vio al hombre tirado ahí, herido, atormentado, y dice, lo levantó, lo recogió, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al pueblo más cercano, cuidó de él, pagó por todos los gastos en él, y ese samaritano ayudó al hombre que estaba tirado. Ese es el prójimo. El hombre o la mujer que necesita ayuda. El hombre y la mujer que ha sufrido un accidente. El hombre y la mujer que ha tenido problemas muy diferentes y lleva una vida realmente difícil. Pero si tú eres una persona agradecida con Dios y amas a Dios, amarás de todo corazón al prójimo y le ayudarás y le bendecirás, como dice la Sagrada Escritura. Es muy importante. Entonces la base de nuestra vida es amar a Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña que los que amamos a Dios, amaremos las cosas que son de Dios. En primer lugar, debemos de amar la palabra de Dios. Es muy importante. Debemos de amar la palabra de Dios. Los antiguos, o sea, los judíos, amaban profundamente los 5 libros del Antiguo Testamento y los libros de los profetas. Los libros de los profetas y del profeta Moisés los siguen amando hasta el día de hoy, porque eso contiene palabra divina, palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la gran bendición de tener 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, que son 66 libros que componen la Sagrada Biblia. Y en ella encontraremos la vida eterna. En esa palabra encontraremos el evangelio eterno. En esa palabra encontramos la enseñanza del Cristo verdadero. Por eso y por muchas cosas más debemos de amar la palabra de Dios. El Salmo 119 y versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Y la verdad que nosotros debemos de amar la palabra de Dios. Juan capítulo 14 y verso 23 nos enseña a amar la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos por ese poder maravilloso de la palabra. Cuando alguien escucha la palabra y es llamado por Dios, aquellas vidas que no pueden ser transformadas por la operación humana, aquellas vidas que no han podido ser transformadas por la fuerza del hombre, por los reglamentos humanos,
por las instituciones humanas, por el psicólogo, psiquiatra o doctor facultado en la mente humana. No han podido cambiar al hombre ni a las mujeres. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando la palabra de Dios penetra al corazón y a la mente de cualquier persona, esa persona puede tener la esperanza de ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso debemos de amar la palabra de Dios. Cuando usted, amigo o amiga, vaya al templo a oír al predicador, al pastor, al evangelista, ponga mucha atención. Interésese por la palabra de Dios. Lleve una Biblia al templo y escudriñe la Sagrada Escritura juntamente con todos aquellos que tienen su Biblia y la abren para poder confirmar que lo que el siervo de Dios o el pastor o el predicador está diciendo es la verdad. Lea la Biblia y usted aprenderá a amar esa palabra, no se desprenderá de ella. La Biblia va a ser su compañera de día y de noche. La santa palabra de Dios no es un adorno, no es un amuleto de buena suerte. La santa palabra de Dios hay que leerla con interés, con intención de conocer más las cosas del Señor. Y a medida que usted va leyendo la Sagrada Escritura, usted aprenderá a amar más esa santa Biblia que usted puede tener en sus manos. Otra cosa más. La Escritura dice en 1 Corintios 16, 22, que todo aquel que no amare a Jesucristo sea anatema. Y anatema quiere decir maldito o estar bajo maldición. Todo aquel que no amare al Señor Jesús sea anatema. Muchos han despreciado al Señor, lo han ignorado. Han visto la figura del Señor Jesucristo como una persona humana o una persona simple y sencilla. Pero quiero decirles que Jesucristo, a los ojos del Padre, es el Hijo del Dios viviente. Y a los ojos nuestros, los evangélicos, los que amamos al Señor Jesús, lo consideramos nuestro amo, Señor y Rey, es el príncipe glorioso de paz. Y le amamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la genuina y única verdad que Dios envió de los cielos para que por medio de Él fuésemos hechos salvos. Amén. Hay tantas personas que odian a Jesucristo. Definitivamente porque están endemoniados. Hay muchos espíritus del diablo que están operando en la gente, que odian al Señor Jesucristo en una forma acérrima, tal y como era Saulo de Tarso, aquel hombre que después llegó a ser el gran Pablo, el hombre, el predicador, el siervo de Dios que atravesó mucho territorio para ir a predicar el evangelio. Antes era siervo del enemigo, siervo de la ley, siervo de los hombres, siervo de los fariseos. Pero este hombre llamado Saulo de Tarso despreciaba la iglesia de Dios, a los del camino, a los nazareos, los despreciaba. Y él mismo reconoce en su testimonio que a muchos de ellos, dice, los persiguió, los arrastró, los llevó a las cárceles y muchos murieron por causa de que él odiaba el nuevo camino de los evangélicos. Y con ese odio acérrimo que tenía contra la iglesia recién comenzada por Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, dice, se le apareció en el camino a Damasco y lo rodeó de resplandor a mediodía.
Y mucha gente dice que acompañaba a ese hombre Saulo de Tarso. Cuando una voz que surgió en medio de la luz impenetrable que lo rodeó, la voz de Jesucristo, lo llamó por su nombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: el trabajo que tú estás haciendo contra todos esos evangélicos, los estás haciendo contra mí. Y Saulo de Tarso, al oír aquella voz, espantado, le dice: Señor, ¿quién eres? La conversación siguió y Jesús le contestó: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces Saulo, en el suelo y con humildad, se sometió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En la conversión de Saulo hacia Jesucristo, se ve muy claramente que aquel hombre que odiaba al Señor fue transformado en un momento para amar a Jesús. Inmediatamente dice que Saulo entró a Damasco y ahí estuvo 3 días sin ver ni comer. Y el Señor envió a uno de sus siervos y le dijo: ve a Damasco y encontrarás a un hombre que está ciego. Le pondrás las manos encima y le dirás: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Porque después el Señor le dice a ese siervo: porque ese hombre, Saulo, me será instrumento escogido. Y ciertamente Dios lo transformó para amar a Jesucristo. Si tú no amas a Jesucristo, el Señor Jesús se puede revelar a tu vida para que tú le ames con todo tu corazón. Otra cosa más, la palabra del Señor nos enseña a amar a la esposa. Si amamos a Dios, amaremos a la esposa como debe de ser. Y yo puedo decir en esta hora, si realmente alguien ama a Dios, si alguna mujer ama a Dios de corazón, amará también a su marido de todo corazón. Pero el Señor enseña en su palabra a amar a la esposa. En Efesios capítulo 5, verso 25, le enseña a los hombres y dice: ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe usted, iglesia del Señor, cómo el Señor nos ama? Nos ama en una forma sincera, profunda, responsable, sacrificial. Nos ama intensamente el Señor. Él tiene cuidado de los suyos. Él sabe quiénes son suyos. Y Él nos ama profundamente. Versículo 28, versículo 29, versículo 31 y versículo 33. Enseña a los hombres a amar a la mujer. Pero ese amor hacia la esposa tiene 2 consideraciones, 2 resultados. Dice la Escritura que el esposo debe de sustentar. Por causa de su amor hacia la esposa, la debe de sustentar. En otras palabras dice, le debe de dar de comer. Que la esposa no pase hambres. Que la esposa no pase el problema de decir no hay. Porque el esposo debe de estar obligado a trabajar y llevar el sostén a la familia. Entonces, la primera cosa dice, el esposo que ama sustenta a su mujer. Y en segundo lugar, la cuida.
El esposo debe de cuidar a la esposa. No dice agredir a la esposa. No dice avergonzarla. No dice pegarle. Hoy en día está de moda la violencia doméstica. Y las autoridades han tomado cartas en el asunto de tal manera que si algún hombre ejerce violencia doméstica, puede ir a la cárcel por mínimo 1 año. Y si la agresión es muy fuerte, pueden seguir años en la cárcel. Dios no enseña eso. Dios enseña que la mujer es un vaso frágil. Alabado sea el Señor. Dios dice que la mujer es un vaso frágil. Entonces a la mujer, a la esposa hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Bendito sea Dios. Es importante que los hijos vean que los padres se aman. Es importante que en el hogar hayan 2 personas que se aman, para que la familia que venga después o la familia que está presente entienda y comprenda que el matrimonio entre un hombre y una mujer establecido por Dios debe ser duradero por causa del amor que ellos sienten el uno para con el otro. Y yo quiero decirles en esta hora a todos los que me oyen, a todos los que me escuchan en esta hora, fíjate bien con quién te vas a casar. Conoce bien con quién te vas a casar. Ve a la casa del novio primero, ve a la casa de la novia primera. Fíjate en la familia del novio o de la novia. Y principalmente ora a Dios para que Dios te dé la guianza y Dios sea el que te ayude para conocer verdaderamente con quién te vas a unir en matrimonio. Y a los que son cristianos evangélicos, les recuerdo el consejo de la palabra del apóstol Pablo, que dice, no te unas en yugo desigual. Eso quiere decir, si eres cristiana, no te unas con un impío, con un pagano, con un pecador. Aunque tenga los ojos bonitos, aunque sea alto, aunque sea muy fornido, aunque tenga plata y aunque tenga buen carro, no te unas con un pecador. Y a un hombre cristiano evangélico, la palabra te enseña, no te unas en yugo desigual, aunque la mujer sea bonita, hermosa, atractiva, pero si no es de tu rebaño, si no es cristiana, si no es evangélica, si no ama al Señor Jesús, estás cometiendo un grave error en unirte con una mujer o con una señorita que no tiene a Cristo en su corazón, porque eso es yugo desigual. Los hombres cristianos, jóvenes cristianos evangélicos, deben de buscar en su congregación, en su propio redil, deben de buscar a su pareja. La muchacha no debe de ir al mundo para conseguir un novio y un hombre para casarse allá afuera. La muchacha debe de permanecer en la iglesia y en la iglesia el Señor te va a dar tu pareja. Y ambos van a amar y servir al Señor con todo su corazón. Sea el nombre del Señor glorificado. Otra cosa más, la Escritura nos enseña a amarnos los unos a los otros. Eso ya nos está hablando en un nivel congregacional. Nos está hablando de un grupo donde hay diferente carácter, donde hay diferente opinión, donde hay diferente posición, donde hay ciertas diferencias culturales o lingüísticas. Eso no importa. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Cuando llegamos al Señor Jesucristo y somos integrados al cuerpo de Cristo por la obra poderosa del Espíritu Santo, llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y el Señor nos enseña en su palabra a amarnos unos a otros.
Alabanza al nombre del Señor. En San Juan capítulo 13, verso 34 al verso 35, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice de esta manera. San Juan capítulo 13, verso número 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjese bien, como yo os he amado, así también ámense los unos a los otros. Que también os améis unos a otros. Pero también dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es importante. En este tiempo en que hay tanta violencia, desconfianza, agresiones, hay tantos peligros, en este tiempo en que hay tanta gente malvada en su corazón, muchas veces llega a la iglesia ese espíritu de desconfianza también. Dice el Señor Jesús, dijo en el libro de Mateo capítulo 24, en su palabra profética, que en los últimos tiempos el amor de muchos se resfriaría por causa de la conducta de muchos, por causa de las reacciones de otros. El amor se resfriaría, entraría a veces el frío a la iglesia, entraría a la iglesia la desconfianza, entraría a la iglesia la incredulidad, la apostasía. Muchas veces dentro de la misma iglesia ya no nos miramos como hijos de Dios, ya no nos miramos como parte del cuerpo de Cristo, ya no nos miramos como verdaderos salvados por la gracia y misericordia del Señor. Pero el Señor dice en su palabra, a pesar de que estamos atravesando tiempos dificultosos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dice, en esto conocerá la gente. Los impíos tendrán que ver que la iglesia es una, pero que en la iglesia hay verdadero amor, no un amor fingido, no un amor loco, atravesado, sino un amor estable y un amor maravilloso entre la iglesia. Porque así es el amor del Señor, es maravilloso. Sea el nombre del Señor glorificado. El capítulo 15 del libro de San Juan y versículo número 12 dice, este es mi mandamiento. Mandamiento es mandato, es orden. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que nos toca en cuanto a esto es practicarlo. Lo que nos toca es considerar esta palabra del Señor y obedecerla. Que en ese corazón que el Señor ha regenerado haya un profundo amor para decir, este es mi hermano, esta es mi hermana. Voy a amarle así como Cristo le ha amado. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol San Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y verso 22, nos enseña cómo debemos de amar a nuestros hermanos. Si usted puede abrir su Biblia ahí donde está, ábrala en primera de Pedro, capítulo número 1 y verso 22. Ahí dice muy claramente que hay que amar entrañablemente. Entrañablemente. Aleluya. Así es como debemos de amar, entrañablemente. Ahora,
La Escritura nos enseña también que si amamos a Dios, amaremos todo lo que es de Dios, amaremos las cosas que son de Dios. Pero la Escritura nos enseña también a amar el templo de Dios. El templo de Dios debe de ser para la congregación su casa. Porque la casa de Dios, que es el templo, nos es refugio. Es un lugar en donde Dios nos ayuda a pensar en Él. Dios nos se refleja en Cristo Jesús, o por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos considerar a Dios, considerar su hermosura. ¡Qué hermoso es Dios! Y lo podemos decir con alegría. Cuando le exaltamos y le adoramos, decimos, ¡qué hermoso es Dios! Estamos en su santo templo. Aleluya, para bendecir y exaltar su nombre. Aleluya. Cuando yo pensaba en que debemos de amar el templo de Dios porque es la casa de Dios, dije, Señor, dame una referencia en cuanto a esto. Busqué en el libro de los Salmos, busqué en Levítico, busqué en Deuteronomio, busqué en Nehemías. Pero no encontré mucho acerca de amar el templo de Dios. Y entonces me fui al libro de San Juan, en el capítulo 2, verso 13 al 16, y encontré nada menos que el modelo por excelencia para amar la casa de Dios. Y el modelo por excelencia es Jesucristo. Cuando usted pueda, vea en su Biblia el libro de Lucas en los primeros capítulos, cuando el Señor tenía como 12 años. Dice la Escritura que descendieron con José y María, sus padres, descendieron, dice, a Jerusalén en un día de fiesta. Y había tanta gente como que el Señor Jesús se perdió de la presencia de José y María quizás saludando amigos, saludando conocidos, se descuidaron un poquito y se aislaron del Señor Jesús. Y cuando se dieron cuenta, Jesús no estaba alrededor. José y María se preocuparon y empezaron a buscarlo. Y por mucho tiempo lo buscaron y no lo encontraron. Iban por los caminos, preguntaban a la gente, ¿no han visto a un jovencito como de 12 años? Es bien hermoso. Tiene una apariencia muy linda. Y la gente decía, no lo hemos visto. Hemos estado ocupados en los sacrificios. Hemos estado ocupados en toda la ciudad y no lo hemos visto. José y María dijeron, ¿pero qué se hizo, Jesús? El último lugar a donde fueron a buscar fue en el templo de Jehová. Y cuando entraron, se dieron cuenta que había una reunión de doctores, de personas que entendían el Antiguo Testamento, de escribas, hombres adultos que entendían de las leyes mosaicas, etcétera. Pero en esa reunión de gente grande, ahí estaba Jesús sentado, porque dice que el Señor Jesús hablaba, preguntaba y también contestaba, y todos esos hombres, dice la Escritura, que se admiraban de lo que hablaba Jesús. Gloria a Dios. Cuando María y José lo encontraron ahí, le dijeron, hijo, te hemos estado buscando. ¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado preocupados.
Probablemente María, llorando un poquito, le dijo: he llorado por no encontrarte, pensé que te habías perdido. Y el Señor Jesús, con ese semblante de serenidad, de alegría, porque Jesús era alegre y feliz. El Señor Jesús le respondió con toda educación y consideración. El Señor Jesús les respondió y les dijo: ¿no sabíais que en la casa de mi Padre me conviene estar? Y todos abrieron los ojos bien grandotes. Y todos dijeron: en la casa de su padre. Y probablemente vieron a José. Pero José no es dueño de este templo. ¿De quién entonces estará hablando este niño llamado Jesús? Él estaba hablando del Padre Celestial. Él estaba hablando del Padre de arriba, no el de abajo. Él estaba hablando del Padre eterno, de su verdadero Padre. Pero en el templo de mi Padre, en la casa de mi Padre, ahí me conviene estar. En este tiempo, Satanás le está diciendo a la gente: no vayas al templo. El diablo le está diciendo a la gente: no recurras ahí. Vete para otro lado, menos al templo. En el templo se experimenta la gracia, la presencia y la gloria de Dios. La verdadera alabanza no está en las calles ni en los mercados, en ningún otro lugar. En el templo, en la casa de Jehová, en la casa de Dios, ahí hay alabanza de aquellos que de corazón sincero se entregan al Señor. Busca la casa de Dios y Dios va a bendecir tu vida en una forma muy grande. Entonces yo fui a Juan capítulo 2, verso 13 al verso 16. El Señor Jesús dice que llegó al templo una vez más. Ahí dice: descendió Jesús a Jerusalén y entró al templo. Pero cuando entra al templo, se da el gran susto de que aquel templo que había sido abierto años atrás para la adoración, para el sacrificio, para la búsqueda de Dios, para la limpieza de las almas, de los cuerpos y de las vidas, había sido convertido en mercado. Cuando el Señor Jesús vio aquello, ¿sabe usted qué sintió? Él no sintió odio ni enojo. Él no sintió ira. No, él lo que sintió fue celo. Dice la palabra: el celo de tu casa me carcomió. Lo empezó a mover el celo de su casa. Y eso es lo que debemos de sentir hoy, queridos hermanos y amigos. Debemos de sentir celo en la casa de Dios. En el templo de Dios debemos de sentir celo. En nuestra cultura cristiana espiritual debemos de tener cuidado en la casa de Dios. Celo en la casa de Dios. Orden en la casa de Dios. Sí debemos de tener una fiesta espiritual. Pero el Señor no nos ha llamado a hacer de la casa de Dios un salón de baile o un salón de vicios o un salón de pasatiempos. No vayas a la casa de Dios para pasar el tiempo o para recrearte un poquito. Ven a la casa de Jehová, Dios de los ejércitos, a la casa del Señor Jesucristo, a la casa del Espíritu Santo. Ven para que tu vida sea bendecida y ayudada por su grande misericordia y bondad. Amén. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando vio aquel templo, estaba lleno de animales, de palomas, de chivos, de terneros, de borregos. Y usted se imagina lo demás, una hediondez por la presencia de los animales. Pero el Señor Jesús también vio
a los que cambiaban dinero. Había un movimiento de dinero, un movimiento comercial ahí. Y habían bastantes mesas ofreciendo productos. ¿Por qué ahora la casa del Señor había sido cambiada en eso, cuando la casa del Señor debe de estar ordenada y limpia? Pero en el tiempo de Jesús, Él no vio eso. Él vio desorden. Él vio suciedad. ¿Por qué sucedió eso? Porque los jerarcas de los fariseos y juntamente con los sacerdotes de aquellos templos estaban haciendo negocio. Un negocio bueno estaban haciendo. Vendiendo ovejas, vendiendo animalitos para el sacrificio. Entonces dice la Escritura que con celo en su corazón el Señor Jesucristo hizo un látigo, el Señor Jesucristo hizo un chicote, un cinto, y empezó, dice, a darles, y empezó a voltear las mesas y a sacar los animales. Y el Señor Jesús dijo: mi casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. Enfureció a los que estaban haciendo negocio ahí. Inmediatamente fueron a dar un reporte a los que les habían dado permiso y a los que les estaban dando dinero para que les permitieran hacer negocio en la casa, en el templo de Jehová, en los atrios de Dios. Y se pusieron en contra del Señor Jesucristo y probablemente dijeron: ¿cómo vamos a eliminar a este hombre? Porque este viene a quitarnos lo que nosotros hemos establecido ya. No solamente había desorden, sino que no había respeto en la casa de Dios. Ahora, el capítulo 11 del libro de Marcos y verso 16 registra algo más. Si puedes abrir tu Biblia en Marcos capítulo 11 y verso 16, ahí hay otra expresión. Dice la Sagrada Escritura: Jesús no consentía, fíjese bien, Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Eso no está en Lucas ni en Mateo. Eso lo registró Marcos. Dice: el Señor Jesús no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué Marcos escribió acerca de eso? El Señor Jesús también se dio cuenta de la falta de respeto que había en la casa de Dios. Estaba establecido, algo estaba establecido. Fíjese lo que estaba establecido. Estaba establecido que una persona no podía entrar en el recinto del templo con bastón, con sandalias o bolsa, ni con polvo en los pies, ni los podían usar como un atajo. Porque en ese tiempo de Jesús, los judíos respetaban tan poco la santidad de los atrios exteriores del templo, que lo usaban para lugar de paso para sus mensajeros y negocios. Porque ese atajo lo comunicaba de la parte oriental del templo hacia el monte de los olivos. Y estaba establecido de que por ese atajo no se podía, ninguna persona podía pasar por ahí
llevando cualquier cosa, cualquier instrumento, cualquier utensilio, o como dije, cualquier cosa que se le ocurría llevar, ni siquiera llevar polvo en los pies, porque el templo del Señor es un templo limpio, útil e importante. Y el problema que vio el Señor Jesús fue ese, en que no había respeto. Ahora ese atajo de la parte oriental hacia el Monte de los Olivos lo agarraban como quien dice una vía nada más, muy sencilla y muy corriente, que todos pasan por ahí. Le voy a poner un ejemplo. Hace varios años atrás había una necesidad en un templo que yo conocí, pero en ese templo lo estaban reedificando, porque el templo anterior era de madera y de láminas y era muy sencillo, muy humilde, pero lo estaban reedificando para hacerlo un templo con un poquito de más presentación. Y ahí se necesitaba lo básico: ladrillo, blocks de cemento, varillas de hierro, mucho cemento, cal, agua, etcétera, para poder edificar la casa. Cuando yo volví a ese lugar y vi cómo estaba, me di cuenta que necesitaban lo que se llaman las tijeras o los beams para poner nuevamente las láminas del techo. Y esas tijeras o beams tenían que ser de metal. Entonces les ofrecí y les dije: nosotros podemos colaborar para poder mandar a hacer esas tijeras o esos beams. Y de hecho llevamos dinero y fuimos a hacer el encargo, y gracias a Dios, a ciertas semanas, después de algunas semanas, nos llamaron para que fuéramos a traer el producto. Y los hermanos de la iglesia, que eran albañiles, maestros en construcción, ellos pusieron todo y quedó muy hermoso el techo, porque esas tijeras estaban muy fuertes. Bueno, eso sucedió y colaboramos y ellos estaban contentos y nos bendijeron y dijeron que Dios los bendiga, etcétera. Pero años más adelante, cuando ya el templo estaba muy bonito, le pusieron alfombra al altar, y al pedazo antes del altar le pusieron alfombra muy bonita, y todo estaba muy bien, con el piso bien elegante. Años más adelante dije: voy a ir a visitar a los hermanos y voy a ir a orar. Voy a ir a orar a ese templo. Y cuando entré al templo habían tal vez unos 20 hermanos en el antealtar, pero yo no me quedé ahí, sino que subí al altar del templo y me arrodillé en el altar del templo, en la alfombra. Y ahí tenía yo tal vez como unas 20 minutos de estar orando, cuando sentí la mano de una persona que me tocó, pero me tocó un poco brusco. Me tocó un poco brusco y me dijo: oiga, usted no puede estar orando aquí. Y solamente abrí los ojos, moví la cabeza y le dije: bueno, estoy en el templo del Señor y estoy en el altar de Dios. Y me dijo: sí, pero usted no puede estar orando aquí, bájese del altar y vaya a orar ahí entre las bancas, o vaya a orar allá donde están todos los demás. Le dije: yo soy siervo de Dios, y como sacerdote siervo de Dios puedo venir aquí a orar en el altar del Señor. Y me dijo: no, ahora mismo se va a bajar, me dijo, porque va a dejar tiradas lágrimas y va a dejar tirado otras cosas que salen de la nariz y lo va a ensuciar aquí la alfombra.
Pero en una forma muy carnal me estaba hablando este hermanito. Y entonces comprendí que era un hermanito muy imprudente, muy desconsiderado. Y entonces le dije, está bien, pero déjeme terminar mi oración y entonces me voy a ir. No me dijo, nada de terminar la oración, usted se puede ir ahora. Así hay mucha gente en las congregaciones que son bien irrespetuosas. De todas maneras, me levanté en ese momento, le obedecí, y cuando íbamos para afuera, porque me acompañó como que yo me iba a regresar, y él estaba como que de guardián ahí, y quería que yo saliera del templo, y me salió me fue a dejar hasta mi carro. Y allá le dije, disculpe, ¿usted sabe quién soy yo? No sé ni quién es usted. Le dije, yo soy pariente del pastor general de esta congregación. Me dijo, no lo sabía. Quiere decir que usted actúa sabiendo algunas cosas. Entonces le tuve que reconvenir y le dije, no actúe así, porque esa actuación es una actuación muy carnal. Tomé mi carro y me fui. A lo que quiero decirles es que si yo le hubiera dicho, ¿sabe usted quién colaboró para poner las tijeras de este templo? Quizás no me hubiera sacado así como me sacó. Pero consideré que este hombre, este hermano, lo habían puesto en ese tiempo como un guardián. Y dije yo, quizás después recapacité y dije, quizás está actuando con celo en el templo de Dios. O él está obedeciendo órdenes. Y por eso actuó de esa manera. Y qué bonito es encontrar gente que cuida de la casa de Dios, porque ama a Dios. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios levantó al niño Samuel. Y el niño Samuel estaba encargado del templo de Dios. Él era el que encendía y apagaba las lámparas y dormía en la casa de Dios. Y ahí fue donde Dios le habló. Amigo y hermano, por favor, cuide de su templo. Si usted ama a Dios, cuide del templo de Dios. Manténgalo en buen estado. Colabore para que el templo del Señor esté en buen estado. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios con todo su corazón. Que Dios les bendiga en esta hora. Que el Señor les guarde. Y si usted nos está oyendo por YouTube, por Facebook, comuníquese con nosotros. Ahí aparecen nuestros números de teléfono y aparece nuestra dirección. Les amamos y que el Señor les bendiga en grande manera.